Hola amigos, ¿cómo están? Estamos ya en vivo. Bueno, tenemos unos minutos de retraso, como siempre. Ustedes saben, a veces la cuestión tecnológica falla a último momento, pero bueno, estamos ya aquí. Han pasado algunas semanas desde nuestro último programa. Ya se van retomando algunas actividades, algunos proyectos personales. Entonces, la idea es que podamos seguir con este espacio, pero bueno, estaremos un poquito más distantes las entrevistas entre nuestros invitados, pero creemos que con este proyecto tan importante, como ustedes saben, de difusión de los artistas ecuatorianos que se encuentran en otros puntos del mundo, es nuestra responsabilidad y obligación continuar conociendo mucho más de ellos, así que seguiremos con este espacio. Bueno, las personas que ya se están conectando, por favor no olviden compartir este link para que más personas se enteren de este programa. Hoy tenemos un invitado muy especial. Como les comentaba, hemos tenido unos problemitas técnicos, pero bueno, esperamos que ya todo podamos llevarlo de la mejor manera. Estamos ya con los primeros comentarios. Muchas gracias a las personas que están ya conectándose. Esperamos unos 5 segundos, un poquito de tiempo para que la aplicación pueda avisar a más personas. Ayúdenme compartiendo, por favor, y enseguida les cuento a quién tenemos de invitado este día miércoles 14 de abril. Les saludo desde la ciudad de Guayaquil. Para quienes no me conocen, Vanessa Regalado, soprano ecuatoriana. En pocos segundos continuamos con la entrevista del día de hoy en Conociendo a. Bueno, estamos ya esperando que la aplicación pueda comunicar a más personas que ya nos encontramos transmitiendo el día de hoy. Empezamos un poquito más tarde, pero bueno, siempre con muchas ganas de conocer al invitado del día de hoy. Les cuento un poquito, es un pianista, un gran pianista ecuatoriano. Bueno, su nombre es Juan Pablo Gavilanes. Estoy segura que muchos de ustedes lo conocen. Es un gran pianista ecuatoriano, el que tenemos el gusto de poder entrevistar y, como bien siempre decimos, conocer un poquito más de su trayectoria artística, de conocerle un poquito más a él como persona, como ser humano. Y bueno, estamos muy contentos de este día poder contar con Juan Pablo Gavilanes, pianista ecuatoriano. Les voy a leer una breve biografía de lo que es la carrera artística de Juan Pablo. Juan Pablo Gavilanes es un concertista de piano, escritor y pedagogo ecuatoriano. Reconocido por la crítica especializada como un pianista de talla mundial, ha interpretado en público obras capitales de la literatura pianística, como la integral de los preludios de Debussy y las 4 baladas de Chopin, entre muchas otras. Proviene de una familia de músicos, compositores, escritores y académicos que se extiende a 4 generaciones, iniciándose en la música de la mano de su padre, el doctor Luis Gavilanes del Castillo. Como pianista, solista y músico de cámara, se ha presentado con diversas orquestas en festivales internacionales, representando a nuestro país en prestigiosos auditorios de Ecuador, Argentina, Portugal, España, Italia, Francia, Suiza, entre otros. Las interpretaciones de Juan Pablo se caracterizan por la profundidad de su visión estética, alejadas de toda superficialidad técnica y enfocadas en la fenomenología del sonido. Vivió durante 12 años en Buenos Aires, Argentina, 7 de los cuales estudió con el prestigioso pedagogo y pianista ítalo-argentino Aldo Antoniazzi, discípulo directo del gran Arturo Benedetti. Benedette Michelangeli en la Universidad Nacional de las Artes, y además culminando una licenciatura en música de cámara en la Universidad Nacional de Lanús con el violinista Rafael Gintoli.
Desde el 2018 desarrolla una intensa actividad concertística y pedagógica en Europa. En el 2019 recibió la licenciatura de Artes Musicales y Sonoras, título obtenido gracias al exhaustivo proceso de validación de su trayectoria artística, pedagógica y profesional en la Universidad de los Hemisferios. Asimismo, realizó estudios de máster en investigación de musicología para la Universidad Internacional de Valencia, España, escribiendo y publicando sobre la espiritualidad en la obra de Debussy, la estética de la interpretación musical y de la pedagogía del piano. En la actualidad, Juan Pablo cursa el máster en interpretación musical en Valencia, España, en la Universidad VIU, con Francisco Escoda Patrón, él es español, y Eugen Indigic, de Francia, Estados Unidos, y ha sido admitido para realizar sus estudios de doctorado bajo la tutela del doctor Salvatore Bartolotta, director del Departamento de Filología y Lenguajes de la Universidad UNED de Madrid, donde realizará su investigación enfocada en las artes pictóricas y cine italianos. Juan Pablo también tiene el nombramiento honorífico de representante oficial y gestor cultural del Estado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Su actual gira de conciertos, la cual ya le preguntaremos y nos contará un poquito más, él se encuentra actualmente haciendo una gira de conciertos y masterclasses, han sido reconocidas de alto interés por el Consulado y Ministerio de Asuntos Exteriores español. Ya le tenemos por aquí a Juan Pablo y bueno, quisiera conectarme con él y darle la bienvenida. Hola, Vane. ¿Se me escucha bien? Hola, Juanpa. A ver, ya te... Sí, te estoy abriendo la pantalla. Es ahí. Ahí estamos. Hola, Hola, Juanpa. Bueno, trato de no moverte mucho porque un poquito se pone borrosa la imagen, pero bueno, muchísimas gracias por este día haber aceptado esta invitación. Quisiera que me cuenten en los comentarios si es que nos pueden escuchar bien a los dos. Bueno, bienvenido, Juanpa, un gusto poder tenerte este día en este espacio que, como decía, pretende conocer un poquito más de lo que hacen nuestros artistas ecuatorianos en diferentes partes del mundo. Cuéntame tú, ¿en dónde te encuentras actualmente? Y un poquito de tu historia desde que sales de Ecuador. ¿Hace cuántos años? Sé que ya son muchos años los que vives fuera. ¿Hace cuántos años estás fuera del país? Bienvenido. Muchas gracias. Y mil disculpas por la demora, ¿eh? Siempre hay un problemilla por ahí. Ahora estoy en Valencia. Estoy en Valencia y estoy, digamos, con una fuerte actividad entre 3 ciudades de España, que son León, que es de la comunidad de Castilla y León, allá al norte de España, Valencia, acá en Valencia, y en Madrid. Entonces, qué bien. Sí es un tema porque con las circunstancias del COVID se torna un poco una odisea el tema de los viajes, el tema de los permisos para entrar, para salir. Se cancelan muchos conciertos, yo he tenido que reagendar muchas actividades y así que cualquier evento que se logra hacer, yo creo que es un logro. Este domingo di un recital justamente en León y fue como el agradecimiento de la gente porque se pudo concretar. Y por ejemplo, un colega que yo lo conozco que iba a dar este domingo que viene el siguiente concierto en la misma fundación, lo acaban de cancelar porque no le dieron el permiso para entrar a España, fíjate. O para salir de Italia, seguramente porque Italia ahora está en un lockdown muy, muy fuerte. Entonces, se cancelan los conciertos de un momento a otro y es un lío que no sé qué opinas tú con el tema de esta circunstancia pandémica que estamos viviendo, cómo esto afecta a las artes, ¿no? Y la actividad cultural. De hecho, el sector cultural es el más afectado por todas las restricciones de que no vayas a los teatros o los aforos limitados
o como tú dices, los viajes que se tienen que hacer muchas veces de país a país, no hay autorización, entonces realmente es una situación bastante difícil la que estamos viviendo todos los artistas en general. Y bueno, yo sé que ahora España también está en una nueva, bueno, no sé si confinamiento total, pero sé que hay varias ciudades que están también bastante afectadas, también como Italia, que decías. Entonces, claro, realmente nos ha afectado acá también en Ecuador, hay nuevas olas de contagios, entonces, como tú dices, se han cancelado muchísimas actividades y es una bendición cuando uno puede pararse en un escenario y brindar algo de lo que uno hace. La gente está también bastante agradecida por eso, como tú mencionas. Juanpa, leíamos en tu biografía que son más o menos 17 años los que tú has vivido fuera del Ecuador. A veces has venido al Ecuador un poco a compartir tus conocimientos con masterclasses. Cuéntanos un poquito tus inicios. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo fue ese primer encuentro con la música? Sabemos que vienes de una familia de artistas, de músicos, pero ¿tú qué recuerdas cuando empezaste con el piano? ¿Cómo fue ese primer encuentro con el piano? ¿Tú fuiste directamente allá o no sé, te gustaba algún otro instrumento? Cuéntanos un poquito de esa historia inicial. Sí, fue muy, muy particular porque algo que yo le agradezco mucho a mi padre, que has nombrado en la bio, que a mí me da mucho orgullo nombrarlo a él, es que si bien yo empecé muy chiquito con el tema de sentarme en el piano, aprender digamos, las primeras piezas fáciles en el piano, lo que yo más valoro es el entorno en el que se lo hizo, un entorno totalmente lleno de música. Claro. Eso ya cuando uno ya desarrolla una actividad profesional o intenta, digamos, imprimir un sello personal a la propia interpretación, creo que termina remitiéndose a experiencias esenciales que datan de la niñez, de la primera niñez, porque yo vivía rodeado de música en el sentido de que siempre escuchábamos buena música en casa. Y no me refiero solamente a la música clásica, también la música universal, la música folclórica, pero bueno, obviamente principalmente música clásica. Y creo que el haber escuchado desde muy pequeño la música que se considera buena, ¿no? Eso creo que terminó siendo determinante. Totalmente, claro. Sí, sí, sí. Así Siempre que eso dicen es claro, que el entorno forma a una persona. El hecho de venir de una familia artística, tu hermana también artista, bueno, espero pronto poder también conversar con ella. Muchos saludos a Salva si nos está viendo. Claro, ese entorno que conduce la vida familiar, como tú dices, la buena música que uno escucha. Yo también recuerdo que poníamos música clásica para poner agua en las plantitas o cosas así. Son cosas que te van influyendo muchísimo a futuro. Entonces creo que es algo súper determinante. Juanpa, tú eres un pianista, concertista principalmente. Yo sé que has trabajado con ensambles, ya nos vas a contar un poquito más de eso. ¿Quiénes han sido tus referentes musicales? Leía también en tu bio que te has enfocado bastante en Debussy, pero cuéntame, aparte de como compositores, ¿has tenido algún, aparte de tu padre, que ya lo mencionaste, referentes como algún artista o algún profesor que haya marcado tu decisión o tu carrera de ser un pianista, concertista? Sí, el referente, al final te escuché eso. Sí, ok, Sí. clarísimo. Bueno, pues uno tiene que ser muy agradecido con
todos los buenos maestros que uno ha tenido a lo largo de la vida, porque yo creo que de alguna manera son las personas que tienen que estar en determinado momento, en cada etapa de nuestra formación. Los buenos maestros, y yo diría los no tan buenos, ¿no? Como a todos nos ha sucedido, pero Claro. en definitiva, en términos generales, hay que tener una gratitud porque yo creo que el hecho de ser maestro es una vocación muy compleja, pero muy, muy importante para la formación de un Claro. alumno. Entonces, desde luego, como tú dices, hay profesores que le marcan a uno. Estoy tratando de moverme lo menos que puedo porque parece que ando como flash. En todo caso, claro, hay maestros que resultan un poco más determinantes que otros o claves en la vida de uno. Y si yo tuviera que quedarme con alguno, sería definitivamente mi maestro de piano que tuve en Argentina, Aldo Antoniazzi. Él es italiano, y porque él fue discípulo directo de Arturo Benedetti y Michelangelo, el gran pianista. Pero más que nada, ¿sabes, Vane? Más que nada, él, siendo un gran pianista, él lo que era trascendente de él era la pedagogía de él. Por su calidad humana, su calidad ética y profesional. Y yo creo que eso definitivamente marcó las directrices por donde yo, a partir de ese momento, fui procesando alguna información, algunos conocimientos que me han permitido desplegarlos, digamos, en mi carrera profesional y después, posteriormente, en mi vocación pedagógica, porque él despertó en mí, así como mi padre también, una fuerte vocación pedagógica. Y esto es, como tú decías, una vocación, porque muchas veces hay grandes pianistas que no tienen esta vocación de lo que es la pedagogía, de la enseñanza. Decías, también es una gran responsabilidad, lo cual comparto plenamente, porque tú como profesor puedes marcar de una forma definitiva la vida de un alumno, en buena línea o de alguna manera desmotivarle totalmente. Entonces, la pedagogía creo que es una responsabilidad gigante que no todos pueden asumir, y una vocación, como tú decías. Hay gente que no le gusta enseñar, hay gente que tenemos esa necesidad de enseñar y de compartir lo que aprendemos. Entonces, eso también es súper importante. Juanpa, tú has participado en varios encuentros internacionales, festivales, masterclasses, me imagino también concursos. ¿Cómo han sido estas experiencias para ti y qué es lo más importante que sacas de esto? Bueno, pues yo justamente he estado conversando acá con mi querido amigo el doctor Luis Valarión, que es un maravilloso pensador, científico, filósofo. Él es director del artístico del Ateneo de Valencia. Y justamente hoy estábamos conversando sobre el tema de los concursos, el tema de las proyecciones de los jóvenes talentosos en el piano. Es un tema porque, digamos, hay que analizarlo según un contexto realmente contemporáneo, pues, ¿no? Social, porque ante un panorama donde, por ejemplo, solo en el campo del piano hay una sobrepoblación de pianistas en el ámbito de los concursos. Pareciera, puedo estar equivocado, pero la impresión que yo tengo es que pareciera que el único medio para alcanzar, digamos, alguna carrera internacional o una vida relacionada a la interpretación pianística, pareciera que el único camino es alcanzar a ganar algún concurso de piano. Y yo, por un lado, pienso que sí, que es un hecho, que eso es lo que realmente despega la carrera de muchos pianistas, pero también puede ser engañoso. Por otro lado, puede resultar engañoso porque
yo, en la experiencia que he ido recabando estos últimos años por Europa, me he encontrado y he tenido la oportunidad de conocer a varios intérpretes de mucho peso y definitivamente en la mayoría de los casos ellos han tenido que rehacerse de alguna manera una vez terminado toda esa burbuja que yo llamaría que tiene que ver con ganar grandes concursos, tocar durante unos años en lugares importantes y después caer casi virtualmente en el olvido. ¿Por qué? Porque hay, claro, el mercado ya ha tomado de alguna manera este circuito, que es el circuito musical, y lo ha convertido en un mercado de consumo. Entonces, claro, estos pianistas podemos extrapolarlo al tema del canto lírico, de los otros instrumentos, que he visto que has hecho entrevistas a otros instrumentistas. Bueno, resulta, querida Vane, pues que muchos músicos ganan un concurso, realizan algunas giras por un tiempo y después, pues el protagonista y el estrella viene a ser el siguiente ganador. El siguiente, así es. Siguiente edición. Claro, entonces eso genera, yo creo que, bueno, he llegado a tener algunas charlas un poco más profundas con algunos músicos y eso ha generado en algunos casos algunas crisis inclusive existenciales, fíjate tú. Como decir, mira, me he esforzado toda mi vida para llegar a esto y después parece que soy como un objeto ¿no es cierto?, de turno y han tenido que de alguna manera replantearse cuál es su vínculo con el arte para poder continuar, fíjate tú. Entonces, bueno, a mí me parece muy positivo el tema de los concursos. Yo precisamente pues nunca me he considerado un pianista de aquellos que son extremadamente virtuosos en el teclado como para ir y arrasar y ganar los concursos, porque no ha sido esa mi realidad. Después, si quieres, estoy abierto a responder preguntas sobre el tema de mi formación, de mi pasado, etcétera. Pero claro, yo pienso que más que yo tratar de alentar, si es que en la audiencia hay jóvenes músicos que también tienen proyecciones de internacionalizar su carrera, pienso que yo he llegado quizá a estas experiencias internacionales donde me han invitado a festivales internacionales, auditorios de diversas importancias, por lo cual obviamente uno se siente orgulloso, especialmente si uno lo ha conseguido, digamos, por el esfuerzo propio, ¿no? Entonces, yo creo que lo que no hay que perder nunca es, Vane, una misión que debe ser primigenia que uno tenga con el arte. Una visión primigenia que tiene que ver con para qué nosotros necesitamos establecer o recrear un hecho musical. Porque no nos olvidemos que los intérpretes somos quizá los conectores más importantes en la música para que una obra musical pueda recrearse, porque la música no es estática, sino que aparece y desaparece, ¿no?, del espacio, y nosotros somos las personas que lo hacemos posible. Entonces, yo lo que diría respecto a ello es que hay que tener cuidado de plantear una carrera en función de la fama, en función del dinero, en función de tener reconocimiento. Como decía el gran pianista Richter, a él no le interesaba dónde tocaba, sino qué tocaba. Yo lo que sí veo ahora en estos tiempos es que muchas personas les interesa mucho qué concurso gano, en qué auditorio toco, cuántas, no sé, notas en la prensa me sacan, y no se preocupan, no se enfocan tanto en qué estoy yo, cómo estoy sirviendo yo al arte, ¿no? El problema, como decía el gran pedagogo Nigaus, el gran pedagogo ruso, es que él hacía una diferencia. Él decía, tú tienes que estar al servicio del arte, no el arte al servicio de ti. A su servicio, así es. Totalmente de acuerdo.
comparto al 100% todo lo que dices. Siempre también me he considerado una cantante no de concursos. No es que no esté de acuerdo, pero pienso exactamente como tú. O sea, nos hemos vuelto descartables, nos hemos vuelto fichas de alguna manera del circuito, muchas veces de las mafias también artísticas o culturales, porque en el caso de la ópera también existe eso, existen mafias en las que para entrar en un circuito tienes que tener ciertos requisitos, no solamente tu talento o tu formación. Y muchas de las veces, como tú dices, en los concursos se ven grandes cantantes, pero no siempre están los mejores. Y también se ve esto que tú mencionabas, que me parece súper importante, que son como que se vuelven artistas máximo de 5 años. O sea, son estrellas por 5 años y luego desaparecen porque vienen más y más y más y más y cada vez esto se vuelve una cuestión comercial como en la música popular. Antes todavía existía en la música clásica o académica clásica un poco más no sé, de conciencia de lo que era el arte o el artista. Pero ahora es como que todo súper desechable y comercial y esto me sirve ahorita, pero ya después como que pasa de moda. Entonces se vuelve una cuestión así que totalmente de acuerdo con lo que tú dices, nosotros como artistas debemos plantearnos a quién estamos sirviendo, o sea, ¿para qué hacemos esto? Entonces me parece excelente tus comentarios que has hecho en este momento. Juanpa, leía también que tú has tenido mucha experiencia con lo que es la música de cámara, con ensambles, también has acompañado cantantes. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. ¿Cómo es la diferencia o cómo te sientes tú el momento en el que tocas como solista y luego tocas como parte de un ensamble? Un ensamble camerístico te refieres, no orquesta. Bueno, o sea, puede ser un ensamble. Bueno, claro, cuando tú tocas de solista con una orquesta, me imagino que es una sensación totalmente distinta a cuando haces música ya de cámara acompañando a alguien o conjuntamente con otros instrumentos. Claro. Yo pienso que la música de cámara es el ejercicio de máxima generosidad y solidaridad que puede haber en el mundo del repertorio musical. Uh-huh. Yo pienso que a un solista le puede inspirar la humildad en el mejor sentido de la palabra, uh-huh, que tiene que ver con saber comprender, respetar, escuchar, esperar al otro. A veces los solistas, especialmente los pianistas, que siempre somos los bichos raros que en los festivales estamos solos y apartados de todo el mundo, los más antisociales. Eso nos ayuda mucho a que nos demos cuenta que en el escenario hay otra entidad, otro instrumento, y ahí absolutamente ese fenómeno sonoro ya viene a ser una comunicación de dos partes. Uh-huh. Lograr un equilibrio entre eso, fíjate tú, querida Vani, y esto todos los que son intérpretes lo van a entender, cuán difícil es que uno se entienda a uno mismo cuando está tocando, ¿no? O cantando. Uh-huh. Fíjate el gran compromiso y responsabilidad que es llegar a un acuerdo con otro sobre lo que ambos están haciendo. Solo por poner el ejemplo de una obra de música de cámara de dos o un concierto de Lied, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es maravilloso porque si uno va y va de yo soy acá la estrella y se hace lo que yo digo, es virtualmente imposible que se llegue a hacer, que se llegue a hacer nada que tenga una visión, digamos, honestamente estética. Uh-huh. Totalmente,
Totalmente. Juanpa, tú haces justamente, estaba tratando de buscar un poquito en tu biografía, leí hace un momento que tú has hecho como una publicación sobre las obras de Debussy y me imagino por esto que uno de tus compositores claves o que ha marcado tu carrera ha sido Debussy. ¿Cómo ha sido este análisis que tú logras a través de tus interpretaciones, a través de tu pensamiento crítico también en cuanto a la música de Debussy? ¿Cómo ha sido este enfoque al que tú has llegado a través de la obra de Debussy? ¿O por qué escogiste Debussy? ¿De qué manera ha impactado en tu vida este compositor? Para que tú sientas esta necesidad también, porque es una necesidad hasta cierto punto, de escribir de alguna manera criticar en sentido positivo la obra de este compositor. Bueno, pues es una excelente pregunta, Vane, porque tú nombras una palabra que es clave, la necesidad. La necesidad que tenemos los intérpretes y la necesidad que pudieron haber tenido, y que estoy convencido que así fue, la necesidad de componer de estos grandes maestros de la historia de la música. Claro, está claro que no me acerqué a Debussy como para ir a un concurso, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo llegué a Debussy, o Debussy llegó a mí, eventualmente, ante algunas preguntas que yo empecé a hacerme interiormente sobre el tema de la interpretación pianística. Y es interesante, ¿sabes? Porque terminé dándome cuenta que uno puede descubrir algunos compositores que no necesariamente escribían exclusivamente para el piano. Para piano, claro. Y no me refiero al hecho, obviamente, que Debussy escribía para otros instrumentos o para la orquesta. No, es que él, aunque haya escrito, por darte un ejemplo, sus preludios para piano, pero no necesariamente los estaba escribiendo para el piano. Esa diferenciación es muy importante porque tenemos compositores como Chopin o Liszt, que son el paroxismo de la figura del genio del romanticismo, que gracias a ellos se terminó de evolucionar el piano y con ellos digamos, el despliegue técnico y las posibilidades maravillosas que tiene este instrumento. Entonces, Chopin escribía exclusivamente para el piano y consagró su vida para ello, ¿no? Él pensaba en función de qué es lo que el piano puede dar. En cambio, compositores como Debussy escribieron en función de qué es lo que el sonido puede dar. Esa diferenciación ontológica, yo pienso que acá hay que ser muy cuidadoso para utilizar las palabras exactas. Claro. Yo pienso que hay que considerar si uno aborda a un compositor como Debussy, y yo ahí le metería en el mismo grupito, fíjate tú, a Schubert y a Mozart. Mira tú, Mozart. En todo caso, fíjate, yo no puedo pretender acercarme a la obra pianística de Debussy desde un punto de vista pianístico. Tengo que acercarme a la obra de Debussy desde un punto de vista fenomenológico, en cuanto al estudio en sí del sonido, y a partir de ahí comenzar a abrir una conciencia profunda de lo que significa el sonido en la música. Entonces, fíjate tú, no es gratuito que Debussy tenga tantas obras musicales que hacen referencia a la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Claro. Es porque él trataba de encontrar en la naturaleza esos sonidos que puedan convertirse en sonidos elevados, ¿no? A través del piano. Fíjate, entonces la obligación del pianista no es tocar como pianista, sino ser un pianista que sea capaz de reproducir sonoridades que, digamos, refieran
a una, digamos, a una dimensión mucho más amplia que es la naturaleza, ¿no? La physis, como lo llamaban los griegos. Entonces, eso es algo muy complejo, pues, de aplicarlo, pues, porque pues uno puede de alguna manera sentarse y tocar los estudios de Chopin con mejores o peores resultados y abordarlo desde un punto de vista técnico, estético también, ¿por qué no? Pero con compositores como Debussy estamos ante una situación totalmente distinta. Y eso es lo que a mí me atrajo, Vane. Porque la experiencia se torna muy enriquecedora, incluso humanamente. Totalmente, claro. Claro, porque muchas veces, bueno, yo tengo que confesar que Debussy es uno de mis compositores favoritos. Cuando estoy así como que fuera de todo por el estrés o por lo que sea, yo me pongo música de Debussy de piano y para mí ya, o sea, me calma demasiado. Pero bueno, eso como un dato personal. Juanpa, es tan importante lo que tú dices porque como intérpretes es muy poco, bueno, voy a hablar mi opinión personal. En el Ecuador existe muy poco esta necesidad de los artistas de profundizar en las obras, en los compositores. Se vuelve como una cuestión de que yo toco esto porque es virtuoso, o yo canto esto porque es virtuoso, o porque es una linda melodía, pero no existe realmente una profundización. No puedo hablar en general, pero es como que la mayoría se tiende solamente a una interpretación basada, como tú decías, en la técnica. O sea, si técnicamente me sale este compositor, bien o mal, mejor o peor, toco, porque son solo notas las que estoy tocando. El piano, el instrumento suena, pero siempre digo yo, tú puedes tocar o cantar una nota. ¿Cómo cantas esa nota? ¿O qué tan profundamente analizaste para que esa nota transmita algo? Eso es lo que te hace diferente de los artistas en general o de los intérpretes en general. Entonces, es tan importante lo que tú dices porque esa profundización que uno como intérprete está obligado a hacer, el momento en el que quieres transmitir un sentimiento, una sensación, un concepto de un compositor, como en este caso tú dices, yo no puedo tocar una obra de Debussy sin entender fonológicamente por qué esa nota tiene que sonar así. Entonces, es súper importante lo que tú nos estás comentando. Y bueno, de este tema se podrían hablar tantas cosas, pero bueno, continuando un poquito dentro de lo que ha sido tu experiencia, tú como, bueno, me imagino que como mencionabas, has trabajado, has tenido la oportunidad de trabajar con grandes maestros en lo que es la técnica. ¿Qué crees tú que ya como un pianista mucho más detalladamente de todo lo que hemos estado conversando, como artista, como pianista, qué crees o cuáles crees que son las herramientas para los jóvenes que nos están viendo y que quieren ser pianistas, por ejemplo? ¿Cuáles crees que son herramientas que se necesitan para ser un pianista profesional? Bueno, pues es muy importante la primera formación, tener la suerte de llegar a un maestro que pueda acompañar lo más que puede esa primera etapa, para que después pues no suceda que se esté haciendo y deshaciendo constantemente en un muchacho, digamos, los criterios técnicos, criterios interpretativos. Y pues a partir de ahí yo creo que se puede hacer un muy buen trabajo a futuro. Sí. Eso, eso es una parte muy importante. Después, esa es la base, ¿no? Después, yo más hablaría
o me dirigiría más a los maestros que a los alumnos, porque yo creo que la clave en todo esto somos los que enseñamos, ¿no? Así es. Yo pienso que debemos primero ya definitivamente despedirnos de algunas retóricas de la enseñanza que están totalmente obsoletas, que tienen que ver con una visión de evaluación estrictamente purista relacionado a una falsa o pseudo excelencia, ¿no? Como decías muy bien, técnico, etcétera. A ver, primero, cada muchacho, cada músico es un universo distinto. Claro. Cada músico es un universo distinto. Y fíjate, no todos llevan los mismos procesos, no todos tienen que responder de la misma manera en determinada etapa. A algunos les lleva más tiempo llegar a dominar cierto estilo, a algunos les lleva más tiempo encontrarse con un disfrute del arte, de la música, otros a los que les resulta más fácil. A veces estas malas pedagogías les hacen creer que son unos eternos prodigios del instrumento y después cuando van madurando se quedan en una mentalidad casi infantil con el tema incluso de la interpretación. Entonces, yo creo que la misión como pedagogos es la de siempre transmitir digamos, unas bases adecuadas y segundo, algunos códigos que puedan en determinado momento servir a los alumnos cuando estén ya solos por su cuenta, ¿no? Que yo creo que tienen que ver con ciertas inquietudes ya relacionadas al pensamiento, a cuestiones más profundas, Yo sí pienso que un artista debería, esto va a sonar un poco a crítica, pero en las épocas que estamos viviendo, en lugar de tomarse tantas fotos en Instagram y de vender la imagen, ponerse un poquito a profundizar un poquito, como tú decías antes, profundizar realmente sobre cuestiones realmente complejas que plantea la música. Si no hay pensamiento atrás de la música, una interpretación puede quedarse estéril, literalmente. Entonces, bueno, pues yo alentaría siempre eso para poder siempre lanzar músicos o que siempre estemos en contacto con músicos que tengan una visión estética más que técnica de la interpretación, ¿no? Fíjate, yo lo digo porque pues he tenido la oportunidad de desenvolverme cada vez más ahora con el tema del pensamiento, de la escritura, y pues yo no temo decir que mi educación, mi formación pianística fue muy desordenada desde chico, no por culpa de mis padres, sino por las circunstancias, siempre fui como a contracorriente, etcétera. Entonces, a mí sí me ha costado varios años encontrar mi propia identidad, mi propio discurso. Incluso me tocó en su momento resolver algunas o varias problemáticas técnicas, malformaciones, si cabe la palabra. Pero pues esto no ha hecho otra cosa que poner en la justa dimensión, pues qué es lo que yo puedo ofrecer, como dices tú, o decías tú, las virtudes creo que son importantes de reconocer para que uno, ¿sabes?, no se sienta tan mal con las limitaciones. Por darte un ejemplo, si tú me lo permites, tú, no sé, recuerdo que hace unos años tú me invitaste a Cuenca y yo tenía una visión sobre el trabajo que íbamos a hacer, pues, y solo fue un pequeño, digamos, malentendido, pero yo no tengo ningún problema, ni te lo juro, ningún problema en reconocer que yo soy un pianista que por ahí no se desenvuelve con facilidad con el tema de la correpetición, por ejemplo. Yo no tengo ningún problema en reconocerlo. Sé que muchos pianistas, sí, para ellos eso es como estar nadando en aguas propias. Para mí no, pues, bueno, pues, yo en todo caso no dejo de reconocer cuáles son digamos, mis otras cualidades, qué sé yo. Claro. Entonces, es muy importante eso, porque a veces
se les forma a los jóvenes músicos con una visión un poco egocentrista, no sé si hasta narcisista a veces, donde pareciera que presentan su vida como que si fuera un ejemplo de vida, una cosa perfecta, que hablo, no sé, por darte un ejemplo, que ahora hablo tantos idiomas, que ahora toco tantos conciertos al año, que esto y lo otro, que está bien, no me parece mal, pero yo pienso que históricamente inclusive la figura del artista siempre ha sido un poco hasta, digo, trágica, ¿no? No digo que haya que para ser artista sufrir, ¿no? No me estoy refiriendo a eso, pero el artista y el intérprete de alguna manera está en contacto con sentimientos muy profundos y muy complejos. Así Entonces, es. eso en determinado momento hay que saber gestionarlo, ¿no? Para poder incluso expresarlo. Sí, como tú decías, muchas veces yo pienso siempre que el artista, la persona, siempre tiene que enfrentarse a sus propias limitaciones, decir, bueno, esto es lo que yo puedo, esto es lo que yo no, y para eso, o sea, estar consciente totalmente de lo que uno puede y no puede, sin, obviamente, no es cuestión de como que decimos autoflagelarse y decir, esto no puedo, no, sino en cuestión de que en base a eso, pues yo trabajo sobre esas falencias o esas debilidades, y simplemente, como siempre se dice, la práctica hace al maestro, y en un momento pues lo lograré. Entonces es una cuestión solamente de eso. Además que también hay diferentes enfoques de lo que quiere cada artista. En tu caso, por ejemplo, tú me dices, a mí me interesa mucho lo que es el análisis más profundo, estético, el análisis, la investigación también musical de cómo, por qué las obras, que me parece increíble. O sea, eso puede venir un pianista que te toca todo, pero que solo te toca las notas. ¿Me explico? Entonces, esa es otra debilidad también que puede tener otro pianista. Entonces, yo pienso que siempre las cuestiones se van compensando. Y cuando uno logra, pues, adaptar esas dos cosas o simplemente enfocarse en una de ellas porque este es mi fuerte y porque descubro que esto es lo que yo quiero, pues está bien. O sea, todos tenemos esa libertad de decisión y de saber qué es lo que yo quiero hacer con la música, cómo yo quiero hacer la música, y eso es totalmente respetable, porque, claro, si yo me pongo a conversar en este momento contigo, yo encuentro que tú tienes un criterio definido, maduro, súper profesional, entonces yo no puedo discutir eso. ¿Me explico? Entonces, es eso, o sea, ir descubriendo qué es lo que cada uno de nosotros o cómo cada uno ve la música. Como decíamos, Excelente. también hay gente que se dedica solamente al marketing y no ni siquiera porque tienen tal vez cierto talento. Chévere, estamos en un medio, y esto siempre lo digo, Ecuador, estamos en un medio en el que es muy fácil que te digan, es que es el mejor, es que es el mejor, es que es el mejor, porque no existen tantas referencias reales. Entonces, muchas veces nos autodenominamos muchas cosas, el mejor en esto, el mejor en lo otro, esto es, o sea, nos ponemos como títulos nosotros mismos. Y eso no considero yo personalmente, respeto totalmente lo que cada uno decida, o por marketing, o por decisión, o por ego, o por lo que sea, autodefinirse, pero el momento en el que ya tú ves el resultado o te enfrentas a un público o a un jurado con una formación ya profunda, ahí se ve realmente si lo que se ve a través de las fotos o de las redes sociales es real, porque estamos ahora en ese mundo, ¿no? De las redes sociales y de la fotito, y está bien, o sea, cada uno vende su imagen como puede, pero también hay otras cuestiones que son más importantes, como analizabas tú anteriormente. Juanpa, bueno, tú has dicho tantas cosas súper importantes e interesantes. Tú como ecuatoriano que ya vives fuera del país bastantes años, pero que iniciaste acá,
¿Qué crees tú que le falta a nuestro país para poder tener una mejor perspectiva internacionalmente, un mejor posicionamiento internacional en cuanto a los jóvenes que estudian acá todavía? Bueno, pues primero felicitarte por esa visión tan profunda que tú también has compartido, porque estoy de acuerdo con todo lo que dices. Así que eso hace muy lindo este diálogo, ¿eh? Así que, bueno, con la pregunta que tú me haces, eh, bueno, fíjate, quizá no pensar tanto ya en el futuro, sino concentrarnos en el presente, porque lamentablemente ahora que hemos vivido de esta etapa de las elecciones, yo acá a la distancia me he enterado así de soslayo quién ha ganado, etcétera. Eh, bueno, pues deberíamos erradicar del discurso de la gestión cultural en nuestro país ese eslogan que tanto daño nos ha hecho en la política de nuestro país, ¿no? Que tiene que ver con estaremos mejor, viene el cambio, todo es siempre a futuro, ¿no? Ujú, Cuando teníamos el presente para hacer las cosas. ujú. Y yo creo que lo que convendría hacer es que haya una visión más integral de lo que significa una visión, una autoconciencia del ser, ¿no? En cuanto a los aspectos éticos, culturales, porque si no hay, digamos, si no hay una conciencia de que eh, si, si no vamos en bloque, Vane, es difícil que podamos eh, perdurar, digamos, ¿no? En cambio, en nuestro país, lamentablemente, hay una actitud que está ahí, eh, digamos, ya pero impresa en todas nuestras instituciones, en muchos campos y actividades que tiene que ver con cierto egoísmo, ¿no? Claro. Que tiene que ver con que si yo llego a determinada posición, a determinado lugar, pues eh, ya no me importa que nadie más se acerque a ese lugar, ¿no? Entonces, es difícil porque pareciera como que ahí se genera pues una especie de egoísmo, ¿no? De un reino del egoísmo donde llegan pocos y los que están queriendo llegar le quieren derrumbar al que ha llegado, o sea, una actitud que creo que para el mundo del arte y de la cultura no sirve, no sirve. ¿Qué le hizo grande más allá de las ideologías políticas en el aspecto de la cultura? Rusia fue que ellos entendieron que tenían que ir en bloque, en bloque. Sacamos 10 cantantes líricos de nivel mundial y que salgan y nos representen afuera, ni hablar de los pianistas, de los chelistas, de los violinistas, de los compositores. Si no empezamos a ser solidarios entre nosotros, créeme que es un mundo sumamente competitivo, donde resulta difícil hacerse un espacio. Entonces, si nos metemos, digamos, piedras entre nosotros, es difícil que podamos empezar, fíjate, ni siquiera empezar a dar una imagen de que existe un estilo interpretativo en el Ecuador o existe no hablar de escuelas, pero quizás sí de intérpretes ecuatorianos que se están imponiendo, pero tiene que haber, yo creo que cierta solidaridad que en este momento no veo que existe especialmente en el exterior. Entonces, eh, yo, yo creo que eso es importante, tener una actitud más consciente respecto a que si somos más solidarios, eso nos puede ayudar. O sea, si vemos que otros triunfan afuera, otros ecuatorianos, eso de alguna manera nos va a hacer bien a nuestras respectivas carreras, Claro. no al revés como se suele pensar, que
que no quiero que llegue otro ecuatoriano porque me va a quitar mi lugar, ¿me entiendes? Eso es una lógica, yo creo que errónea. Claro, totalmente. De hecho, Juanpa, este espacio que conjuntamente, bueno, con la Fundación Musarte, pensamos, es justamente eso, o sea, demostrar que hay muchos artistas ecuatorianos haciendo cosas increíbles Claro. en diferentes puntos del mundo, muchos de ellos que yo que siempre estoy tratando de investigar y estar en contacto con la gente que está afuera, con los compañeros que conocimos cuando estudiábamos juntos y de lo que están haciendo, enterarme de lo que están haciendo, compartir lo que están haciendo, porque siempre he admirado lo que hacen. Entonces es como que yo misma he descubierto un montón de gente que no tenía idea, que no conocía, que no sabía que estaban haciendo tantas cosas lindas. O sea, hay unos artistas en diferentes ramas, instrumentistas, directores de ópera, de coros, de orquestas, violinistas, un montón de gente que está teniendo reconocimiento internacionalmente y que nosotros ni nos enteramos. Entonces creo que este pequeño espacio que yo desde mi poca experiencia de comunicación o de que, bueno, yo no soy una periodista profesional o cosas así, soy simplemente una artista también que me gusta compartir y conversar, conocer más de las personas y admiro muchísimo lo que cada persona hace porque sé también del esfuerzo que implica hacerse un espacio fuera del país. No es una cuestión fácil. Aquí la competencia es un poco negativa. En otros lados del mundo, en otras burbujas, como quien dice, la competencia también existe, pero es una competencia mucho más sana y mucho más de nivel. Entonces, claro, uno compite con artistas increíbles, compiten en el buen sentido, porque de esas competencias uno aprende muchísimo, pero como tú decías, aquí todavía tenemos esta mentalidad un poco egoísta, hay que decirlo, un poco primitiva en el sentido de que, bueno, si no soy yo, no es nadie, o cosas así sumamente bueno, para mí difíciles de entender, pero que existen muchísimo en nuestra sociedad en todos los ámbitos. Entonces, bueno, yo creo que el hecho de poder compartir con gente que está afuera, ver sus visiones, ver la forma en la que cada uno ve la música, el arte, es súper importante que la gente de nuestro país conozca, porque se aprende muchísimo. Yo misma he aprendido muchísimo viéndoles, escuchándoles lo que ustedes, cada uno de ustedes vive desde su experiencia. Yo también he vivido fuera del país y sé de lo que se trata, entonces es ampliar un poco más la mente. Digo, por eso tú puedes llegar más allá porque tú también lo has vivido, eres una gran intérprete, has vivido en Europa y pues fíjate, yo he aceptado tu invitación porque me llegaron ahí las voces que tú estás entrevistando y has llegado a hacer una recapitulación, digamos, de integración, digamos, mejor, de una cantidad de músicos ecuatorianos que están en el exterior. Y la pregunta que yo hago es por qué los estados nuestros, los gobiernos, digamos así, no se hacen eco de eso. Deberían estar constantemente, aunque sea una mínima cosa, difundiendo constantemente las actividades de los ecuatorianos afuera. Pero bueno, la realidad es otra y lo que tú haces no me queda más que felicitarte porque lo que tú haces es algo, un hecho concreto de difusión, un verídico hecho de difusión porque queda registrado, o sea, ahí yo me imagino esto estará después en las redes virtuales y quedará registrado toda una lista de músicos que fíjate que solo hablar de nuestra generación ya son muchísimos, ¿no es cierto? Sí. Justamente cuando yo inicié fue a inicios de la pandemia y empecé solo con los cantantes líricos. Me quedaron un montón.
logré hacer de 17 a 17, Wow. que habían muchos que no conocía, y me quedaron todavía un montón más de gente que todavía seguiré buscando, investigando, porque como te decía, yo no conozco a todos, pero esta es la entrevista número 53, imagínate, o sea, ha sido un análisis, una investigación también, porque el ir descubriendo artistas, como te decía, gente que yo no conocía, pero que son súper valiosos y que con cada uno de ellos he tenido en este espacio una súper linda experiencia. Entonces, para mí es súper gratificante poder conversar y conocer, y sí existe este catálogo. Nosotros en el canal de YouTube de la Fundación Musarte vamos subiendo todas las entrevistas que se hacen en la página de la Fundación, por la cual transmitimos, en el Instagram, o sea, tratamos de todas las maneras que la gente se entere de lo que están haciendo nuestros artistas. Juanpa, un poquito para ir finalizando, el tiempo pasa súper rápido cuando uno conversa de las cosas que a uno le apasionan. Juanpa, ¿tienes algún proyecto en mente, alguna cuestión importante que nos quieras comentar? ¿Estás haciendo ahorita tu gira por España? ¿Cómo te está yendo? Si tienes algún proyecto más a futuro del que nos quieras contar. Bueno, sí, ahora que esperemos que se vaya normalizando un poco lo de la pandemia con el tema de las vacunas, etcétera, pues ahí están pendientes varias invitaciones con orquestas en otros países, inclusive en Alemania, en Italia, también actividades pedagógicas en Italia, donde siempre tienen a bien invitarme para dar masterclass. Bueno, eso del término masterclass de un poco le rehuyo porque si los habido maestros son en la interpretación son realmente muy pocos y son justamente los que no querían dar masterclass, curiosamente, ¿no? Entonces, uno que humildemente está en otra digamos, categoría interpretativa, usa nomás el término de las masterclass, pero bueno, es algo que ya se ha generalizado un poco. De todas maneras, a mí me encanta el tema de poder transmitir lo que, pues, mis experiencias, la visión que yo tengo, como tú decías, del arte, especialmente a jóvenes músicos con esta visión tan particular que hemos conversado. Y bueno, también sigo adelante con mis proyectos académicos, con mis publicaciones, con mis escritos, y pues adelante, pues así es, hay que siempre tener un horizonte adelante y seguir adelante y no desfallecer nunca. Así es. Qué chévere, Juanpa, habernos encontrado en este espacio, que bueno, que no se quede solo aquí, que estemos en contacto siempre y que, no sé, si tú quieres dar algún mensaje final a los jóvenes, más que nada que por estas mismas situaciones por las que estamos pasando de la pandemia, muchos nos hemos visto también en ciertos momentos muy desmotivados, sin saber, con mucha incertidumbre, sin saber qué va a pasar. Si tú puedes darles, no sé, algún mensaje motivador para que sigan en la búsqueda, en la lucha por ser artistas de un nivel respetable y bueno, que sigan construyendo sus carreras musicales. Claro. Sí, bueno, pues en una época donde yo creo que el consumismo exacerbado nos empieza a dar, digamos, este abuso que hemos hecho de la naturaleza solo por consumir a la postre, ¿no? Por gastar, por consumir. Ya la naturaleza nos está dando ultimátums y siguiendo la ley de causa y efecto, justamente lo que se puede hacer menos es consumir, porque esta circunstancia nos está obligando a quedarnos en casa, etcétera, y aún así mucha gente, fíjate, no puede y sigue intentando salir y siguen los contagios, etcétera. Es una lección muy fuerte que nos interpela a todos como personas, como familias, como sociedad.
¿en dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo, Vane? ¿En qué estamos invirtiendo? Yo creo que como nunca, en esta etapa de nuestra posmodernidad, nos estamos realmente, o digamos, cabe la pregunta, ¿hasta qué punto la cultura y el arte y en definitiva el amor terminan siendo determinantes a la hora del equilibrio de nuestra sociedad? Entonces, yo alentaría a los jóvenes a que sigan adelante, pensando en que lo que ellos hagan con la música puede ser una fuente de inspiración y de equilibrio para la naturaleza y la sociedad, porque si no nos pensamos a nosotros mismos, ahí es donde, digamos, esa visión del consumismo exacerbado pretende llenar esos huecos existenciales, ¿no? Entonces yo les diría, escuchen mucha música, lean mucho, disfruten de la vida, disfruten del simple vuelo de una ave, porque ahí están todas las respuestas, ahí están todas las respuestas. Si uno hace las cosas con amor, lo demás fluye, ¿no? Lo demás fluye. Entonces, alentar y felicitarte porque esto es un acto de verdadero, digamos, de verdadera declaración de intenciones de lo que significa la actividad cultural, pero siempre atrás de cualquier actividad cultural tiene que haber una profunda vocación espiritual y artística. Entonces, sin que les suene a los jóvenes tan un poco como entreverado todo lo que estoy diciendo, básicamente escuchen mucha música, que todo lo demás vendrá por añadidura, ¿eh? Así es, muchísimas gracias, Juanpa, por tu lindo mensaje, muchísimas gracias por este tiempo para compartir con nosotros, para conocer un poco más de tu vida, de tu pensamiento, de cómo eres también como ser humano, porque muchas veces la gente solo puede vernos en el escenario, pero no compartir estas cosas que son muy personales y muy profundas también. Entonces, nada, yo agradecer también a las personas que nos han acompañado, disculparnos, bueno, por el retraso, estaremos... fue mi culpa. Bueno, fue culpa de la tecnología, que siempre a última hora falla, pero bueno, muchísimas gracias, Juanpa, a todas las personas que nos han acompañado. Esto ha sido Conociendo a Juan Pablo Gavilanes, pianista ecuatoriano, y bueno, nos vemos en el próximo encuentro de Conociendo a el próximo miércoles. Un abrazo para todos. Gracias, Juanpa. Un abrazo a la distancia. Cuídate. Gracias, abrazo, chao. Gracias.